Y continuamos con esta serie de mensajes. Recuerden que en la primera etapa estábamos viendo Juan capítulo 2, versículo 23. Y lo que estábamos viendo era que Jesús sabe todas las cosas, que Él sabe nuestro pensamiento, que Él sabe todo lo que estamos pensando. Y habríamos hablado también del Salmo 139, el cual el rey David, él nos hablaba y nos comentaba. Y él abre su corazón y le dice, Señor, Dios, vos conocés todo de mí, vos conocés lo profundo de mí. Y qué interesante que es eso, ¿no? Ahora estábamos hablando anteriormente de que Él conoce nuestros pensamientos y que nosotros decidimos quién gobierna nuestra vida, quién gobierna, si el espíritu o la mente. Decíamos que el diablo se agarraba de lo que nosotros hacíamos. Si nosotros, o sea, él no puede, el enemigo no puede meterse en nuestra mente, él no sabe lo que estamos pensando. Pero cuando nosotros lo manifestamos por medio de nuestro cuerpo, por medio con cualquier actitud que tengamos, ¿no? Mirando cosas indebidas, escuchando cosas indebidas, diciendo, hablando cosas indebidas. Ahora, él se agarra de eso. ¿Por qué? Porque primero lo maquinamos en la mente. Nuestro cuerpo no puede hacer nada si no fue elaborado por la mente. Eso es un hecho científico, cualquiera sabe eso, que todo lo que nosotros hacemos y manifestamos es elaborado primero en la mente. En una parte de la Biblia nos habla de los sentimientos, ¿no? Esa es otra área, esa es otra parte de la cual vamos a hablar en otro momento, de los sentimientos. No quiero hablar de eso ahora, quiero hablar de los pensamientos, así que algunos ya van a estar corrigiéndome, no Julio, pero no, acordate que habla del corazón, acordate de los sentimientos, bueno, ese es otro tema. Yo quiero hablar de los pensamientos. Porque muchas veces, yo me acuerdo que había una persona, una líder muy importante que nos decía, y nosotros nos quedábamos con los ojos abiertos, porque ella nos decía, si ustedes supieran lo que yo estoy pensando, ¿no? Y así una sonrisa media pícara, así. Entonces nosotros decíamos, ¿qué estará pensando? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la mente humana es tremenda las cosas que llegamos a pensar. Yo siempre digo que si alguien manifestara todo lo que piensa, creo que sería la persona más odiada del mundo, porque muchas cosas pasan por nuestra mente. Yo le animo a que usted pueda, por un momento, hacer una especie de evaluación de qué cosas piensa en un día, cuántas de ellas son buenas y cuántas son malas. ¿Cuántas veces pensamos mal cuando nos hablan en doble sentido? Aún así deberíamos pensar bien, aun cuando nos hablan con un doble sentido, así sea con un sarcasmo, así sea con una broma pesada, así sea un doble sentido medio cargado de cosas feas. Nosotros aún así debiéramos pensar las cosas buenas. Y qué difícil que es eso, ¿no? Difícil no para una persona por ahí que está encerrada en la iglesia todo el día. Pero usted me va a decir, Julio, tenés razón, porque yo voy al trabajo y en mi trabajo tengo a mis compañeros, en la facultad, en el colegio, en el almacén, en el kiosco, en el taxi, en el remis. Se me llena de gente que me habla constantemente cosas negativas, cosas malas. Y esas cosas me hacen pensar a mí. Y muchos de esos pensamientos hacen que me desanime, que yo no pueda seguir al frente. Por eso el que tiene que gobernar tu vida es el Espíritu, porque tu espíritu está sensible al Espíritu de Dios. Y cuando vos empezás a nutrir a tu espíritu de la Biblia, de escuchar la palabra, de escuchar música, alabanzas, vos te llenás de eso, ahí empezás a crecer, empezás a tener una contención y tu espíritu empieza a enriquecerse. Y ahí tu espíritu empieza a crecer y puede empezar a gobernar sobre la mente. Cuando el espíritu gobierna sobre la mente, ahí dejas de pensar cosas feas porque tu pensamiento está continuamente en eso. Hace un tiempo estaba hablando con un evangelista, un amigo, un evangelista, el cual veníamos charlando, veníamos desde de Capital Federal, de Buenos Aires, de Capital para la ciudad de La Plata, acá en Argentina, veníamos charlando en su auto y él me manifestaba y me decía, mirá Julio, para mí el ministerio, yo estoy pensando en eso continuamente. Yo me levanto pensando en cómo predicar la palabra. Bueno, él es evangelista. Me dice, ¿cómo hacer una estrategia? ¿Cómo hacer? Igual él predica. ¿A dónde ir? ¿Dónde estar? Predicar la palabra. Y él está continuamente pensando en eso. Y digo, qué tremendo, ¿cómo no va a ser un siervo de Dios? ¿Cómo Dios no lo va a utilizar como lo utiliza? Si su pensamiento está abocado siempre al ministerio, siempre a cómo predicar la palabra, cómo llevar el mensaje, cómo puedo hacer ahora, cómo puedo desarrollar excelencia en mis mensajes, desarrollar excelencia en mis cruzadas evangelísticas, me decía. Y me dice, yo hablo con mi esposa y hasta a veces mi esposa me dice, bueno, pará un poco.
porque te la pasas hablando de lo mismo. Entonces, siempre estás hablando de eso, le dice. Entonces él dice, por lo que pasa es que el Espíritu Santo me llena continuamente. Y eso es lo que pasa cuando estamos llenos del Espíritu, cuando vivimos la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Poder estar llenos, porque dice que Jesús conocía el pensamiento de todos. Él sabía cuando ya alguien le iba a decir algo. Ahora, hay algo muy interesante en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16, un consejo que le da Pablo a Timoteo. Yo siempre digo, hágase esta pregunta: ¿quién es el peor enemigo del hombre? Ahí el ánimo donde está. ¿Quién es el peor enemigo? Uno mismo es el peor enemigo. Después viene el diablo. El primer enemigo no es Satanás, no es el diablo. El primer enemigo sos vos, porque vos sos el que le da de comer al diablo y él después se agranda y bueno, y hace lo que tiene que hacer, pero es porque uno deja la puerta abierta, ¿sí? Ahora fíjate lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Es un consejo, es una carta pastoral, es un consejo que Pablo le da a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué interesante, qué buen consejo el que le da al principio. Le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿De quién tenés que cuidarte primero? De vos mismo. Che, de vos mismo tenés que cuidarte. Sos un peligro, pero no te lo digo a vos, me lo digo a mí, soy un peligro. ¿Por qué? Porque todo está ahí adentro, todo está acá en la cabeza y uno es el que está maquinando y cosas y esto y el otro. Pero qué bueno que es cuando estamos llenos de la presencia. Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. Y después le dice algo que venimos hablando siempre. Dice, y de la doctrina, que sea una doctrina verdadera y no una falsa doctrina. Y después le dice, persiste en ello. Qué difícil que es mantenerse en ello. Persiste en cuidarte de ti mismo, que no caigan tus fuerzas, que no caiga tu defensa de cuidarte de vos mismo, ¿sí? Que yo mismo soy el peligro de mí. No, entonces eso es, cuídate de ti mismo, y por sobre todo dice, persiste ello, y después nos dice, porque pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, vas a ser salvo vos y aquellos que te están escuchando. Así que te animo a que no le des lugar a la mente, no le des lugar a tus pensamientos malos, sino que le des lugar al Espíritu. El Espíritu va a hacer que esa mente sea llena de cosas de Dios, y ahí la mente va a pensar lo que Dios quiere que pienses. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a gobernar. ¿Quién va a gobernar? ¿La mente o el Espíritu? Esa es tu decisión. ¿Quién va a gobernar tu vida a partir de ahora? ¿La mente o el Espíritu? Ahora, la mente lo que tiene son muchos recuerdos. Los recuerdos de cosas que hicimos en el pasado. Eso Dios borró y Él olvidó esos pecados. Pero muchas veces la mente lo que tiene es que nos acusa. La primera que nos acusa es eso, es ella. Y después, cuando nosotros lo manifestamos, el diablo se toma de eso para castigarnos. Pero ahí es cuando nosotros le recordamos al diablo. Cuando Él nos recuerda nuestro pasado, nosotros debemos recordarle su futuro. ¿Sí? Así que yo te animo a que te cuides de vos mismo, a que persistas en la palabra y que dejes que el Espíritu gobierne sobre la mente para que el Espíritu Santo le dé renuevo a tu espíritu. Espero que sea claro. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima.